Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un placer saludarlas eh, y comenzar a tocar un tema que es peleagudo, complejo y que suena fuerte, pero desde la perspectiva del mundo protestante y del mundo evangélico podría ser considerado y es considerado una herejía. Y nos estamos refiriendo particularmente a la enseñanza respecto al rol de María como la Madre de Dios. Eh, Tesis defendida fundamentalmente por la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y que no es aceptada por ninguna de las corrientes protestantes, salvo en alguna medida por el anglicanismo, y no es aceptada en la dogmática o la enseñanza de la Iglesia evangélica. Sin embargo, como les comenté a algunos de ustedes en una oportunidad, en la Universidad Católica se hacen unas encuestas de opinión y percepción de distintos temas de la realidad que llevan el nombre de encuestas centenarios, ¿no? Lo hace la Universidad Católica con una de las empresas de encuestas más importantes del país que se llama Adimark, ¿no? Y ahí se hacen una serie de preguntas de distinto tipo respecto a cómo perciben los chilenos la realidad. Y un cruce bien interesante que surge particularmente de esta encuesta es que en el pueblo evangélico chileno, esto por una serie de evangélicos que son encuestados, de los cuales no tenemos mayor antecedente que la afiliación que ellos se declaran evangélicos. Sin embargo, pese a declararse evangélicos, ellos plantean o también señalan de que María es la Madre de Dios y que tienen mucho y que adoran o tienen una especie de cercanía a las prácticas religiosas relacionadas con la Virgen. Entonces podríamos decir que en el caso chileno ahí hay una mezcla, ¿no? Un hibridismo donde la figura de María también para algunos evangélicos significa que es la Madre de Dios, entre otras cosas. Ahora, esto no debe extrañarnos porque desde inicios de lo que podríamos definir como la configuración del cristianismo, estoy pensando, tal como vimos en la sesión anterior, después de la muerte de los apóstoles del Señor, va a decir del siglo I en adelante, ¿no? Cuando se está configurando el cristianismo y se están configurando las principales creencias del cristianismo en ausencia de la Biblia, ¿no? Que todavía no estaba redactada tal como la entendemos, había una masa o un conjunto de creencias que combinaban elementos que eran admisibles por por la enseñanza de Cristo, por una parte, y otros que serían claramente inadmisibles. Entonces, estaba, por decirlo de alguna manera, todavía el mensaje cristiano tenía que ser depurado, todavía el mensaje cristiano tenía que ser abordado, ¿no? Abordado principalmente para sacar aquello que estaba de más y había que pulir todavía lo que las personas creían, insisto, en ausencia de la Biblia. Fue necesario identificar creencias, ¿no? Fue necesario identificar herejías, fue necesario identificar desviaciones que por su sola existencia atentaban contra las enseñanzas fundamentales de Jesús, que habían sido entregadas por Jesús mediante la palabra, el testimonio y el ejemplo de los apóstoles, ¿no? Y una creencia que está muy instalada, ¿no?, en el principio del cristianismo es el rol que le corresponde a la maternidad de María. Y tenemos que entender que en un contexto de civilización occidental y de un cristianismo que surgía fundamentalmente en el lado turco y en el lado griego,
había una cultura ahí instalada que era una cultura que tendía, ¿no?, a tener a diosas mujeres como Diana, Venus, ¿no?, entre otras. Entonces adoraban, tenían diosas, y era común tener diosas. Por lo tanto, eh, de hecho, vamos a ver más adelante que de hecho en una situación, ¿no?, en una situación específica, ¿no?, en una situación específica, uno de los templos dedicados a una deidad griega se convirtió en un templo dedicado a la Virgen María. ¿Qué quiero decir? Que desde el principio del cristianismo esto no fue una ocurrencia actual, sino que desde el principio del cristianismo se está deliberando, yo diría que, y se están instalando falsas creencias y falsas doctrinas respecto al rol que le corresponde a María y si María era o no la Madre de Dios, ¿no? Y estas enseñanzas, en ausencia de Biblia, se fueron transmitiendo mediante un conjunto de palabras que se memorizaban, que le llamamos credos, ¿no? Los credos son como rezos, ¿no? Nosotros conocemos el credo niceno, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Así hubieron antes del credo niceno, que es del siglo IV, muchos otros credos, y era el credo era la forma como se obligaba a las personas a memorizar lo que el cristianismo defendía, ¿no? Y además de memorizar, era como una especie de regla de fe y práctica, que es lo que había que creer y que no había que creer. Por lo tanto, diríamos que desde inicios del cristianismo, desde el siglo I, hay una serie de credos, ¿no? Hay una serie de credos que declaran la maternidad de María como fórmula para combatir, ¿no? Por eso están, ¿no?, en los credos, como una fórmula para combatir herejías que existían en este magma de ideas que era el cristianismo primitivo, herejías que ponían en duda la humanidad de Jesús. O sea, en resumen, lo que estoy diciendo es que el problema del por qué la iglesia primitiva está deliberando respecto a la maternidad de María no tiene que ver tanto con María, ¿no?, sino que tiene que ver con la defensa que la iglesia hizo respecto a la humanidad de Jesús. Era tan humano Jesús, o fue tan humano Jesús, que tuvo una madre, ¿no?, una madre que lo parió. Y en ese sentido, ¿no?, en ese sentido, la maternidad de María reforzaba la humanidad de Jesús. Y combatió herejías tales como las herejías de un tal Apolinar, ¿no?, que enseñaba que Jesús era ser humano y que el alma de Jesús era divina, ¿no? Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Algunas herejías de Nestorio, ¿no?, que se relacionaban fundamentalmente con esta lógica de que habían dos Jesús, un Jesús divino y un Jesús humano, ¿no?, que coexistían en un cuerpo. Y el docetismo, que decía que en realidad Jesús era como una especie de fantasma y que en realidad era imposible pensar que Jesús se había hecho hombre por cuanto Dios no se podía encarnar en el pecado, ¿no? Entonces las enseñanzas respecto a la Virgen, ¿no?, y a esta idea de que María es la Madre de Dios tienen que ver con esta lucha contra esta herejía que ponían en duda la humanidad de Jesús. Entonces, lamentablemente va a ser un poco distinto la clase, porque vamos a ir citando, ¿no?, directamente algunos referentes de la Biblia, pero no es como estamos acostumbrados, ¿no? No es como estamos acostumbrados, que a estar teniendo un texto de referencia. Igual vamos a tenerlo, pero hermanos, tengan paciencia y que Dios permita que estas cosas nos permitan, o sea, que Dios permita que estas cosas no signifiquen una pérdida de tiempo en términos de, mira, en vez de estar hablando de esto, podríamos estar leyendo la Biblia. No lo sienta así. Tampoco lo sienta que lo que estamos pretendiendo es generar una especie de lucha, entre comillas, o herramienta para que usted vaya y le diga a su vecina: ¿qué cree usted de la Virgen María? Mire lo que pasó. Porque no somos llamados a esas cosas. No somos llamados a predicar con el ejemplo y demostrar que somos hijos de la luz. Pero igual es súper importante considerar estos aspectos
no en el ámbito de la lucha, pero sí en el ámbito de reforzar aún más las cosas que nosotros creemos. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener una fructífera mañana tomando este tema. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso, santo es su nombre, por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono poderosos, a los humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. Bueno, acabamos de escuchar una bella música, un himno que no viene del mundo evangélico, sino que es un himno católico muy antiguo, se llama el Magnificat, tiene varias versiones. Y no hay mayor objeción teológica respecto a los contenidos del himno. Sí, de hecho, los luteranos y los anglicanos, por ejemplo, también lo cantan, o también lo utilizan en sus homilías, en sus cultos, ¿no? Y esto nos pone en una situación, ¿no? En una situación que es necesario confrontar, ¿no? Para poder entender el contexto, y que tiene que ver con el rol que le cabe a
la Biblia en comprender el rol y comprender la naturaleza de María y el rol de María en el plan de la salvación, ¿no? Y de otra manera también es interesante estudiar en esta mañana y dejar claro que parte importante o fundamental de, entre comillas, la enseñanza respecto a que María es la Madre de Dios no provienen precisamente de la Biblia. De hecho, muchas se incubaron antes de que se escribiese, antes de que tuviese una Biblia tal como nosotros la entendemos, sino que se anidan en lo que se llama la tradición, que corresponde a por lo menos 2000 años o 20 siglos, donde han habido distintas interpretaciones de los escritos bíblicos y por lo tanto para el mundo católico, ¿no? Esta sucesión de interpretaciones, ideas que quedan, otras que desaparecen. La vida de la congregación es para ellos tan importante como la Biblia. Por lo tanto, para ellos las creencias de un católico, los dogmas en los cuales cree un católico, pueden tener una fuente distinta a la Biblia, que es la vida que corresponde a la vida de la iglesia, ¿no? En ese sentido ellos hablan de tradición. Y eso nos separa por cuanto nosotros no le damos ningún lugar a la tradición. O sea, ninguno de nosotros estaría dispuesto a sustentar que deberíamos creer en algo que no esté escrito en la Biblia. Y no solamente eso, que hay gran problema con María. Y ojo, también hay gran problema con respecto a Pedro, que no solamente a nosotros nos interesa que esté en la Biblia, y eso es súper importante entenderlo, sino que esté varias veces en la Biblia. ¿Me explico? Para que algo sea doctrinal, tiene que tener una presencia continua en el tiempo en el cual se redactó la Biblia y se construyó el cristianismo. O sea, no basta con que aparezca, nosotros no hacemos doctrina de un versículo, no hacemos doctrina de un versículo, sino que en el mundo evangélico las doctrinas corresponden a grandes núcleos de ideas que se van reproduciendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto ya es complejo, ¿no? Defender algunos elementos de la Biblia que aparecen aisladamente, por ejemplo, que la mujer tiene que callarse en la congregación, por ejemplo, ¿no? Eso no es doctrinal. ¿Y por qué no es doctrinal? Porque, primero, porque es contrario a la naturaleza del mensaje de Jesús cuando estuvo con nosotros, que fue un mensaje empático, cariñoso y dignificador con las mujeres. De hecho, el mundo de Jesús es un mundo donde hay profetas mujeres, apóstoles mujeres, discípulos mujeres, y son tan importantes como los hombres. Y por otra parte aparece una sola vez en el escrito, entonces difícilmente podríamos creer algo que aparece por una sola oportunidad. Entonces, nosotros, a diferencia del mundo evangélico, tenemos del mundo católico, tenemos fundamentalmente nuestras creencias sustentadas en las doctrinas que se desarrollan en la Biblia. La mayor parte del mundo católico apostólico romano, así como también el mundo ortodoxo, diferencia dos palabritas que a nosotros nos parecen muy similares, por no decir sinónimos, que es la diferencia entre venerar y adorar. Y en ese sentido, ellos aplican la palabra veneración, aludiendo a un respeto profundo, una admiración profunda, en este caso a María, la Madre de Jesús. Y no la adoran, porque ellos dicen que solamente a Dios se ora. Y un antiguo católico de la iglesia primitiva, ellos le llaman padres de la iglesia, hacía una especie de comparación y en esa comparación comparaba a María
con un templo y decía, María es el templo y Dios es el Dios del templo. Entonces a Dios se adora y a María se venera. No, el templo no es superior al Dios del templo. Era un juego de palabras, ¿no? Y ellos señalan de que, como les decía, ellos veneran a María. Ahora, ¿por qué la veneran? Y desde el siglo IV después de Cristo, y con mucha fuerza desde el siglo VI después de Cristo, se instaló la idea de que María era la madre de Dios y que por esa razón, como era la madre de Dios, comenzó este proceso de veneración. Y aquí aparecen dos palabritas o varias palabritas que tenemos que emplear. Uno es el subtum presidium, ¿no? Es una especie de título, ¿no? Subtum presidio. Solo tú presides significa, traduciéndolo desde el latín, que está escrito al castellano, o bajo tu presencia, o bajo tu dominio, ¿no? Y corresponde al nombre de lo que se conoce como troparios, un tropario. Y un tropario es un himno, una canción. En este caso un tropario es un himno bizantino que más o menos se canta, o lo cantaban los católicos desde el 250, más o menos desde el 250 después de Cristo. En Oriente, recuerden lo que ya les comenté, de que en Oriente era precisamente la zona del cristianismo donde también los cultos femeninos estaban como más desarrollados, ¿no? ¿Se acuerdan del alboroto en Efeso, ¿no? Del templo a Diana, por ejemplo, ¿no? Que nos relatan las cartas de Pablo. Y el subtum presidium, ¿no? O bajo tu presencia, tu dirección, es la oración más antigua que existe, de la cual existe conocimiento a la Virgen. Y en esta canción, o en esta adoración, aparece una palabrita en griego que es Theotokos, ¿no? Que en vocativo, ¿no? Theotokos, significa Teo, Dios, Tokos, Madre de Dios o maternidad divina, y Teotoque, que sería el vocativo, ¿no? Significa Madre de Dios. Y en esta canción aparece, ¿no? Este título, Madre de Dios, Madre de Dios. Y desde esa canción, desde 250, que era el título, o sea, el Theotokos es el título que se le da a la Virgen, en un contexto oracional, es una oración, un contexto invocativo, ahí es la señal, por decirlo de alguna manera, la señal más antigua que existe en el mundo católico de adoración a María, o de veneración, como ellos dicen a María, como la Madre de Dios, como la Madre de Dios. Esta oración que les comentaba, el subtum presidio, se encontró en un papiro egipcio, lo encontró un arqueólogo, ahí abajo aparece su nombre, que se llama Edgar Lovell. Y acá tenemos un trocito de ese papiro, y ese papiro estaba escrito en griego, y tenía esta palabrita que yo aquí destaqué, que es la palabrita Teotoque, ¿no? Que ya le expliqué, que significa Madre de Dios. Y es un papiro redactado en griego. Los papiros son fibras vegetales sobre las cuales se escribía, ¿no? Y por el calor de Egipto y por la sequedad del clima, se conservaban con mayor fuerza. Ahora, también sabemos que cuando esto estaba de moda, entre el 250 y yo diría que hasta el 429, 428, este apelativo a María provocó problemas para la Iglesia Católica o para los católicos. De hecho, hubieron católicos que no estaban dispuestos a aceptar cómo era esto de la Madre de Dios. Y hubo una discusión que duró 2 siglos acerca de este título. Y aquí hay varias cosas que decir, pero yo diría de que lo primero que hay que señalar
que la discusión respecto a este título de María, la Madre de Dios, no era una discusión sobre eso concretamente, sino que en este tiempo, o sea, hasta más o menos el año 430, existían una serie de herejías que lo que trataban, estas herejías, era de poner en duda la encarnación. Esta palabrita, ¿no? Esta palabrita que significa, en términos, entre comillas, teológicos, encarnación, significa esto de cómo Dios se hace hombre, ¿no? Dios se hace humano. Entonces algunos no estaban dispuestos a aceptar que Dios había sido, se había convertido en un ser humano y que había sido todo humano, ¿no? Y por lo tanto hay muchos, entre ellos Nestorio, un hombre muy respetado en Oriente, en Bizancio, que se lanzó en contra de esta idea de la humanidad de Jesucristo. Y Nestorio, por su prestigio, porque era un hombre bueno, la gente lo quería mucho, porque era bueno, tuvo una dura oposición con el mundo católico, especialmente con el mundo católico de Occidente y con el Papa, en ese caso, respecto a la humanidad del Señor, a la humanidad del Señor, y respecto a este título de la Madre de Dios. Y déjeme decir una cosa, Nestorio en realidad estaba luchando contra otra idolatría o contra otra herejía que tenía que ver con la que decía, esta herejía decía que Jesús era un hombre y que la alma de Jesús era lo divino. Entonces, para estos idólatras y estos herejes, existían como dos Jesús, un Jesús humano y un Jesús divino. Y por lo tanto, María había sido la madre del Jesús humano, no del Jesús divino. Entonces Nestorio, ¿no?, se opuso a esta herejía. Pero por problemas con el papado, entre comillas, con problemas con el papado, como que se armó, como decimos en Chile, un chisme y se dijo que Nestorio estaba en contra de la humanidad del Señor. Y él, siendo obispo en Bizancio, en Constantinopla, por esa razón lo cesaron y nombraron otro obispo. Pero en realidad ahora uno no tiene escritos de Nestorio, no hay escritos de Nestorio, pero indirectamente se han encontrado fuentes y muestras que era un hombre bueno. Era un hombre bueno y que en realidad estaba tratando de defender la integridad de la fe. Y ahí en esta integridad de la fe estaba tratando de defender fundamentalmente esta idea de que Jesús se había encarnado y que era todo Dios y todo hombre. Y al mismo tiempo ponía en duda esto de que como un ser que no era eterno, sino que había nacido en un momento dado, podía ser la madre de Dios, que era Dios es un ser eterno. Un ser humano no puede ser un ser humano no puede ser madre del Dios del universo. Y el concilio de Éfeso del año 430 expulsó a Nestorio, lo declaró hereje, lo maldijo y puso en regla y declaró que todos los católicos reconocían a María como la Madre de Dios. Y del 430, por lo tanto, aparece esta idea de que María es la Madre de Dios, ¿no? Y esto yo diría que esto fue consecuencia de que en diversos cultos de la Iglesia Católica se cantaba, ¿no?, este tropario, este himno bizantino, ¿no?, que es el Sanctum Praesidium, se cantaba en diversos cultos. Por lo tanto, podríamos decir que a través de una canción, de un himno, que ocupaba lugar dentro de lo que era la piedad popular, el interés de la gente, la creencia de la gente, se transformó en verdad teológica en el concilio de Éfeso, en el 430. Por lo tanto, desde la piedad popular fue reconocido, por este tropario, fue reconocida
la idea de que María era la Madre de Dios por la Iglesia. Como vimos ya hace un rato, queda demostrado que el origen fidedigno o el origen concreto de esta idea de que María es la Madre de Dios no está en la Biblia, sino que muy por el contrario pertenece o corresponde a la tradición católica. Ahora, más o menos en el mismo tiempo, hasta el siglo VI, más o menos, en las catacumbas de donde practicaban su culto los cristianos en Roma, en el siglo I, se han encontrado 3 frescos. Uno en la catacumba de Santa Priscila, otro en la catacumba de San Pedro y otro en la catacumba de San Marceliano. 3 frescos, donde aparece María amamantando a Jesús, ¿no? Y bueno, y la Iglesia Católica dice que eso demuestra que se adoraba, que se veneraba a María desde los inicios del cristianismo. Ahora, lo que queda claro cuando uno lee la evidencia que se presenta desde la Iglesia Católica, que todas estas cosas tenían que ver con defender la humanidad del Señor Jesús, porque de alguna otra manera, si Jesús había tenido una madre humana, obviamente que su condición había sido de un ser humano. Y hay una oración en el siglo III y que también se rezaba en el siglo IV, donde los católicos decían, bajo tu amparo nos acogemos, ¿no? Y era una oración dedicada a María y se le solicitaba intercesión, de lo cual se desprende de que no solamente María era la Madre de Dios, sino que también era mediadora o era intercesora, porque nadie estaba más cerca del hijo o de un hijo que la madre. Y de ahí viene toda esta interpretación que se hace, ¿no?, de las bodas de Caná, donde aparece como María incitando a que Jesús declare su condición de Salvador a partir de la boda de Caná. Pero lo claro es que la piedad precede a la teología y desde el concilio de Éfeso, los padres de la iglesia, que se le llamaba decir los primeros teólogos, donde está San Epifanio, ¿no?, en San Ambrosio, relevan la figura de María, ¿no?, relevan la figura de María para combatir la idea de que Jesús no era humano. Y de hecho, fíjense que San Epifanio, un padre de la iglesia, incluso se puso a combatir una práctica de adoración a la Virgen que se había dado en Egipto. Y cierra su crítica a quienes adoraban a la Virgen señalando, sea honrada María y sea adorado el Señor. Entonces ahí tenemos la diferencia entre adoración y veneración. Por lo tanto, podemos decir que el problema de María aquí tiene que ver, se encuentra fundamentalmente en apologéticas, a predicaciones, ¿no?, que estaban orientadas a defender la divinidad de Cristo. Entonces, no era precisamente, por decirlo de alguna manera, al contrario de lo que sostienen los católicos, no era que se hubiese levantado como una especie de culto a María, sino que lo que se estaba levantando era una especie de defensa por parte de la Iglesia de la divinidad de Cristo. Entonces, en eso estaba esta idea de plantear que María había sido la Madre de Dios. Ahora, en muchos lugares, la piedad popular, que tenía la práctica de, entre comillas, adorar mujeres, sobre todo en Oriente, se levantaron templos. Y en Éfeso, de hecho, en Éfeso todavía se dice que en Éfeso está la casa en la cual habría muerto la Virgen y de la cual habría ascendido al cielo. Entonces se levantaron templos. Por ejemplo, uno en la región de Éfeso, que reemplazó a Vesta, que era una diosa griega, por María. En Roma ocurrió lo mismo en los foros, ¿no? En el templo de los foros se reemplaza la imagen de Vesta y se pone María. También ocurrió eso en Alejandría, donde un líder de la Iglesia Católica de Oriente
también levanta un templo. Y ya en el 225 después de Cristo ya se celebraba una fiesta, que era una fiesta que es la Natividad o el Nacimiento de María, la Natividad Mariana. Entonces, bueno, desde siempre, ¿no? Desde siempre se fue acompañando eh, o fue apareciendo, ¿no? Este culto a María. Ahora la situación, por lo tanto, es que para ir cerrando esta idea, de que el culto a María aparece, ¿no? Aparece como una especie de externalidad, como una especie de consecuencia de la defensa que hizo la Iglesia Católica y que hicimos los cristianos, y que hicieron los cristianos, mejor dicho, respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pienso que ha quedado más o menos claro el origen de esta idea de que María es la Madre de Dios y paralelamente el origen del culto mariano, ¿no? Y ahora lo que corresponde es decir o pensar juntos, bueno, ¿y qué creemos nosotros respecto a todo esto? Y lo primero que se me ocurre decir, obviamente, es que no aceptamos, ¿no? No aceptamos el primer dogma mariano, esta idea de que María es la Madre de Dios. No lo aceptamos. ¿Veneramos a María? Yo diría que sí, porque venerar significa honrar. Nosotros honramos a María, creemos que fue una mujer ejemplar, por cuanto recuerde siempre que las mujeres eran las encomendadas en el mundo de Israel donde no habían escuelas, ¿no? Salvo escuelas sacerdotales y la escuela de los rabinos, eh, a la cual aparentemente Jesús asistió, pero originalmente quien educaba o quien tenía la mayor responsabilidad de educar al hijo era la madre. Sobre todo pensando de que ya cuando Jesús ya era un hombre maduro, ya tenía 30 años y había iniciado su ministerio, eh, el padre putativo de Jesús, el padre adoptivo, que es José, aparentemente había muerto. Por tanto, nosotros claramente eh, honramos a María, creemos que fue una gran mujer, pero no la adoramos. Y seguimos, por lo tanto, el razonamiento bíblico que dice que María es la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, que se encarnó. Vale decir que mediante una acción milagrosa adquirió naturaleza humana, con el fin de que al adquirir naturaleza humana, Jesús se hizo siervo, tal como indica el libro de Filipenses, capítulo 2, los versículos 5 al 8, y como indica el primer capítulo de Juan, el versículo 14, que es que Dios se encarnó eh, y que Jesús es Dios encarnado, ¿no? Vamos a leer con nuestro hermano Ramón un capítulo del libro de Juan donde aparece esta idea de la encarnación de Dios, ¿no?, en un ser humano para salvarnos o para redimirnos. Bien, leamos Juan. Abra su Biblia para que aproveche de leer junto a nuestro hermano Ramón. Vamos a leer Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera,
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees?
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A continuación tenemos 3 versículos o 3 trozos que representan cuestiones que vamos a ver en detalle más adelante, pero en el fondo lo que se quiere mostrar es que el esfuerzo del Nuevo Testamento, y particularmente de estas 3 porciones, es explicarnos claramente cuál fue la misión de Jesús en el mundo. O sea, constituir lo que podríamos definir como una verdad indiscutible de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo hombre para adoptar la condición de siervo. Ese fue el fin por el cual Jesús adquirió naturaleza humana voluntariamente por iniciativa de Dios para hacernos, como dice 2 Pedro 1:4, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. O sea, paradojalmente Dios se hace hombre para que nosotros, como decía un antiguo padre de la iglesia, para que nosotros seamos como dioses. Para hacernos dioses, como dice el mismo Pablo y San Atanasio, ¿no? También como lo dice Santo Tomás de Aquino, dentro de lo que es el marco de los teólogos católicos. Esta idea de que Dios se hace hombre para hacernos a nosotros dioses, o para redimirnos, para que podamos llegar a Dios. Por lo tanto, el objetivo de la Biblia, del Nuevo Testamento, particularmente el Nuevo Testamento, es mostrarnos en qué consiste el ministerio de Jesús. Y, y no tiene ninguna otra importancia, ningún otro personaje. De hecho, en el libro de los Hechos, ¿no?, donde el personaje es Pablo, termina de repente y parece que a nadie le importa. Tampoco sabemos lo que pasó con Pedro. Porque no le interesa, lo que interesa es que lo que pasó con Jesús, ¿no? Y de hecho la historia se termina con el libro Apocalipsis, donde la gran enseñanza del libro de Apocalipsis es que el Señor vendrá. Por lo tanto, el centro de la Biblia y del centro del Nuevo Testamento no es María, y no demostrar que María es la Madre de Dios. Y no respaldar una idea que surge desde el sentido común de que no hay nadie más cercano a una persona que la madre, y en tal sentido que esta madre sería mediadora, antecesora, porque bueno, porque tenía una cercanía muy fuerte con Jesús. ¿Cómo entonces podía ser, no? María, la Madre de Dios. Ahora los católicos contestan esto con una porción que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, en la cual se plantea que ella fue la madre de Dios, y que esto ocurrió en un tiempo específico, por cuanto este hijo debía nacer según la ley, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas, varias preguntas que aparecen, ¿no? ¿Jesús nació como Dios? Porque algunas herejías concebían la idea de que Jesús había sido adoptado por Dios, de que había sido un ser humano adoptado por Dios. Dios en el bautismo le habría dado como la autorización de ser hijo de Dios. O en su defecto, que Jesús habría evolucionado desde una condición humana hasta transformarse en hijo de Dios. Ahora, nosotros creemos que Dios tuvo una madre biológica, que fue María, pero que no es Dios todo, ¿no? El que nace en Jesús. De hecho, Dios dialoga con Jesús. En el bautismo, por ejemplo,
se escucha la voz de Dios. Y, y el Magnificat o la enseñanza, la enseñanza que escuchamos cantada, que está en el libro de Lucas, María habla, ¿no es cierto?, de que va a ser la madre de mi Señor, dice, ¿no? La madre de mi Señor. Por lo tanto, no es precisamente un hecho que esté desarrollado en el Nuevo Testamento, esta idea de que María era la madre de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de dar fe de esa enseñanza a través de la simple lectura de la palabra. Bueno, ya hemos dicho de que no aparece detalladamente María en el Nuevo Testamento. Entonces surge una pregunta compleja, que si nosotros queremos encontrar a María, tendríamos que repensar si solo debemos considerar el contenido, vale decir el Nuevo Testamento, o si también debemos buscar la imagen de María y la figura de María a la Madre del Señor en todo lo que ha inspirado el estudio del Nuevo Testamento en 2000 años de evolución del cristianismo. Esto los católicos dicen que es súper importante considerarlo porque importa tanto el texto, es decir, importa tanto el Nuevo Testamento para los católicos, como la forma en la cual permanentemente se ha interpretado. Nosotros los evangélicos creemos que la única regla de fe y práctica no es lo que otros dicen acerca de la Biblia, sino que la única regla de fe y práctica es la Biblia, lo que dice concretamente el Nuevo Testamento. Y de hecho, como dijimos anteriormente, una doctrina es tal, sí, solo sí, el sentido y contenido de esta doctrina se repite recurrentemente en varias partes de la Biblia y no entra en contradicción con ningún otro aspecto de la Biblia. Y esta situación es particularmente problemática en el caso de María y en los estudios de María que se llaman Mariología. Ah, y otra cosa, también es particularmente problemático en el caso de Pedro. También a Pedro lo perdemos en la historia, no tenemos idea de Pedro, ¿no? Y yo diría de que a partir de la reforma en Occidente, como que se dieron cambios más profundos respecto a la imagen de María, por cuanto claramente un porcentaje importante del mundo cristiano dejó de ver a María como la Madre de Dios, como la intercesora. Lo cierto, y deberíamos declararlo con mucha fuerza, es que esta idea de María como Madre de Dios no resiste ningún análisis en términos textuales. Y de hecho, si uno aplica el método de una palabra rara que se llama el método hermenéutico, el método de interpretación adecuado de la Biblia, el método crítico histórico, se presentan serios problemas para mostrar, ¿no?, que lo que se dice con respecto a María está escrito tal como se dice, que es mediadora y que es la Madre de Dios. Lo que sí es cierto, aparentemente, es que en términos del origen del cristianismo, los primeros cristianos eh, comenzaron a otorgarle un lugar que fue variando, ¿no?, que fue variando a María, un lugar a María, que nunca fue el mismo, sino que fue variando, eh, un lugar en el plan salvífico. O sea, ¿qué había hecho María? Eh, Al principio, yo diría que no tenía ninguna importancia, como que en la época de más, yo diría, de más debilidad del cristianismo, donde cundía la herejía, ahí como que María empezó a tomar un lugar destacado, pero ya dije por qué. Porque de alguna otra manera la situación de María estaba relacionada con demostrar que Jesús había sido Dios y había sido hombre. Pero este lugar que comenzó a tener María en el discurso, en las predicaciones, fue el fundamento
tradiciones eclesiásticas posteriores que fueron más graves que la enfermedad, digamos, ¿no? Y que instalaron esta idea de María como la Madre de Dios. Y nosotros, en realidad, hasta que llegamos, en el sentido de que no tenemos posibilidad o le quitamos validez a cualquier otro antecedente que exista respecto a María que no sean la Escritura. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es buscar a María en el Nuevo Testamento. Y no avanzamos más allá, ¿no? Y por lo tanto, para buscar a la María histórica, o determinar a la María histórica, nosotros tenemos como única posibilidad el estudio del Nuevo Testamento. Y si uno hace un análisis del estudio del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, que más o menos se escribieron en el 50 después de Cristo, no nombran a María. Pero sí, las cartas paulinas hacen referencia al nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en Romanos 1, 3, 4, en Gálatas 4, del 28 al 29, y en Gálatas 4, los versículos 4 y 5. Aquí lo importante para Pablo era el nacimiento de Jesús, del cual Pablo, así como tampoco ninguno de los apóstoles y ninguno de los primeros cristianos tenía una evidencia directa del nacimiento de Jesús, porque ninguno había estado en Belén. Por lo tanto, se entiende de que Pablo casi prácticamente no nombra a María. En cambio, en los evangelios sí aparece María. En dos, en Mateo y en Lucas. Y aparece como la madre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque tenemos claro que los evangelios se formaban en distintas etapas, siendo el primero un evangelio que se perdió, que es el protoevangelio de Marcos. Después se escribió Mateo, después se escribió Lucas y paralelamente entre Mateo y Lucas se escribió el Marco que nosotros conocemos, que está en nuestra Biblia. Y Mateo le da especial importancia a José, ¿no? Y Lucas le da importancia a María, ¿no? Y aparece con mayor detalle la figura de María. Y de hecho, si uno analiza los primeros capítulos de Mateo con los primeros capítulos de Lucas, no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Incluso pensando en la infancia de Jesús. Entonces, Mateo es más José y Lucas es más María. Ahora, el Nuevo Testamento, como bien sabemos, se formó en distintas etapas. La etapa más antigua de formación, que le vamos a llamar el estadio básico o primitivo, ¿no? Donde lo que tenemos no es el escrito propiamente tal de la Biblia, sino que lo que tenemos es una tradición que va enseñando o que va transmitiendo hechos o relatos acerca de milagros de Jesús y parábolas de Jesús. Se sabe que había un libro del cual no tenemos mayor antecedente, que era el libro de las parábolas de Jesús. Y ese libro, las parábolas de Jesús, posteriormente se subsumió, se incorporó a los evangelios. A dichos de Jesús, había otro libro que estaba referido, ¿no es cierto?, a dichos de Jesús, cosas que Jesús había comentado con la gente, ¿no? Y bueno, en la medida que la gente le iba recordando, se fueron registrando. Podríamos decir, ese estadio, ese periodo de recuperar o reconquistar o guardar para la posteridad relatos directos del ministerio de Jesús, no nos dejó evidencia. Sabemos por el análisis de los evangelios que existieron algunas cosas, pero este tiempo fue el tiempo de maduración, el tiempo de guardar, el tiempo de reflexionar respecto a hechos, relatos que pasaron cuando Jesús estuvo en nuestro planeta, digamos. Ahora, toda esta tradición como que se empezó, todos estos relatos, todas estas cosas que la gente decía de Jesús, hizo que pasáramos como a una segunda etapa, donde lo que se hizo fue, a este estadio, yo le llamo estadio de formación, donde lo que se hace es tratar de hacer una especie de reflexión, siendo la primera etapa de descripción, la etapa primitiva,
esta etapa es de reflexión de los hechos y se van seleccionando hechos y se van buscando fórmulas de recuento. Porque claro, habían hechos que, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, ¿no? Jesús está jugando con unos niños. El Evangelio de Tomás es un evangelio apócrifo, está jugando con unos niños y Jesús se enoja con esos niños. Y aparecen cosas que claramente el sentido común y como todavía estaban vivos, por ejemplo, algunos apóstoles, eh, era posible, a través de testigos directos, era posible discriminar cosas que no habían ocurrido de cosas que sí habían ocurrido. Por lo tanto, se va construyendo un relato acerca de Jesús desde la óptica de la fe. Estos hombres y mujeres de esta segunda etapa eran hombres y mujeres que eh, habían tenido algún conocimiento a través de testigos directos de lo que había sido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto de alguna otra manera podían entender qué cosas realmente eran posibles que hubieran ocurrido, igual eran absolutamente imposibles. Ahí empezó a funcionar lo que podríamos definir como el magisterio de la fe, ¿no? El magisterio de la fe. O sea, de alguna otra manera se fue constituyendo la doctrina cristiana propiamente tal. Pero todavía no teníamos libros escritos, sino que los libros escritos tienen que ver con una tercera etapa que estamos llamando de composición histórica de los escritos, que termina prácticamente a 70 años de la muerte de Jesús. Esta es la etapa de composición histórica de los escritos. Hay una visión histórica y una visión teológica de Jesús. Mateo y Lucas se basan en Marcos. Y Marcos, a su vez, según la tradición, según lo que todos decían, Marcos había recibido fundamentalmente la mayor parte de la información de su evangelio a través de el testimonio de Pedro. Por lo tanto, ya aquí hay un conjunto de relatos que son relatos comunitarios o relatos individuales, por ejemplo, provenientes de predicadores apostólicos. Esto nos los contó Jacobo, esto lo contó, qué sé yo, Pablo. Entonces se van constituyendo una especie de selección de temas, selección de hechos, que da origen, ¿no es cierto?, a los evangelios tal como nosotros nos conocemos en la actualidad. Y que en lo que hace en realidad es constituir una revisión de lo que había ocurrido en las dos etapas. Obviamente, lo que más conocemos acerca del Señor y lo que más conocemos acerca de María es precisamente el resultado de la concreción de todos los relatos que venían de antes en los evangelios y escritos, ¿no? Ahora, el propósito de los evangelios es mostrar el ministerio de Jesús. Los evangelistas recalcaron que la salvación era en, por y con Jesús. Por lo tanto, el presentar a Jesús era el interés primario del evangelista. Ese era el interés primario. Por lo tanto, Jesús es el sol, como alguien dijo. Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, dijo que Jesús era una especie de sol y que detrás de su imagen todo, José, María, Pedro, Pablo, todos los grandes héroes de la Biblia, no se podían ver porque Jesús era la luz que tapaba casi todo el cielo. Ahora, como el interés original del Evangelio es recalcar que la salvación viene por Jesús, otros temas como que no están explotados. Ahora, Lucas le da cierto protagonismo a María en la infancia de Jesús. Pero la visión de Lucas de Jesús, de su infancia, ¿no?, de todas las cosas que pasan, lo que analiza son, podríamos definir como reacciones psicológicas de María. Esto de que María guardaba todas las cosas, como que entendía y no entendía, ¿no? Por lo tanto, en realidad no hay casi nada, ¿no?, respecto a María. Casi nada, salvo estas visiones lucanas, ¿no?, visiones de carácter psicológica, ¿no?, de María. Donde hay cosas de María son en relatos preevangélicos que dieron lugar a los libros apócrifos, ¿no?
Eh, y esto no tiene nada que ver con lo que finalmente se escribió en los evangelios, ¿no? Y, y del primer estadio no tenemos nada, aunque algunos dicen que ahí se podría encontrar datos de lo que fue María histórica. Pero estos son sospechas más que certezas, ¿no? No tenemos datos, ¿no? No tenemos datos. Por lo tanto, sabemos de la pura lectura de la palabra, sabemos eh, de María casi 4 capítulos, 2 en Mateo y 2 en Lucas, que están referidos a la infancia de Jesús. Porque Jesús es el centro de los evangelios. Los evangelios es lo que pretenden describir el ministerio de Jesús. Y lo que sabemos a partir de este episodio donde llegan la madre y los hermanos de Jesús, ¿no? A buscarlo, porque pensaban que está loco. eh, lo que nos indican los evangelios es que aparentemente María no seguía el ministerio de Jesús, por lo menos inicialmente. Y cuando Jesús salió al mundo a presentar su palabra, parece que María, salvo ese episodio en el cual fue y se presentó con los hermanos de Jesús para llevárselo a la casa, ¿no? Parece ser que María permaneció en su casa junto a su familia, una especie de liderazgo matriarcal, una familia liderada por la mamá, porque ya no estaba José. Pero no sabemos nada de lo que hizo, ¿no? De lo que hizo o sintió María durante mucho tiempo. Eh, Hechos, capítulo 1, de los versículos 21 al 22, nos muestra de que, de alguna manera, Lucas pretendió recoger algunos relatos antiguos, ¿no? Respecto a como la historia de Jesús por testigos directos, ¿no? Eh, po- Podríamos pensar, por lo tanto, que muchos o algunos de los que entrevistó Lucas o conoció Lucas para construir su evangelio convivieron con Jesús o coexistieron con Jesús y que fueron aportándole relatos al libro que estaba escribiendo. Sabemos que no había nadie que hubiese estado en Jerusalén. Entonces, todos los episodios de Belén, perdón, ¿no? De Belén, eh, por alguien fueron narrados, ¿no? Entonces uno puede pensar que todavía estaba María y que Lucas recibió el testimonio de María respecto a la situación del nacimiento milagroso de Jesús, que se fue a un censo, etcétera, etcétera. Ahora hay varias cosas, ¿no? Que en términos de la infancia de Jesús, digámoslo, hay varias cosas que no se respaldan en el texto bíblico y hay contradicciones. Por ejemplo, lea usted Lucas 1:36 y Juan 1:33. Entonces, o lea Mateo 16, de los versículos 16 al 17, Mateo 13, de los versículos 13 al 58, Mateo 14, de los versículos 1 y 2, y ahí hay una serie de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, por una parte se declara que Juan es primo, Juan Bautista es primo de Jesús, y en el otro lado parece que parece que ni lo conocía. Entonces no hay realmente puntos informativos y conciliadores de relatos donde aparece la figura de María, especialmente en la infancia de Jesús, ¿no? De hecho, Mateo y Lucas de la infancia cuentan cosas distintas, ¿no? Lo que permite, ¿no? Permite pensar de que no eran muchos los testigos oculares que pudieran aportar datos respecto a la familia de Jesús, a la infancia, al nacimiento, ¿no? Al nacimiento de Jesús. Y de hecho, si usted lee Mateo capítulo 2, versículo 11, parece ser que más que ir a Belén por el tema del censo, como indica Lucas, parece Mateo más bien indicar que tenían una casa, ¿no? María y José en Belén. Entonces hay varias cosas, en el fondo hay varias cosas que nos llevan a poner en duda la importancia relativa de María en la palabra, ¿no? Eh, lo cierto, ¿no? Lo cierto es que
es que lo que se usó para construir, ¿no? Declaraciones dogmáticas respecto a María fueron los credos, o sea, fue la tradición, fueron las cosas que los primeros cristianos hablaban con respecto a María. Eh, pero no la palabra, porque no existen antecedentes para poder señalar esto. Ahora quiero que vean a continuación una parte que es tan bonita de la película Mel Gibson respecto a Jesús de Nazaret, ¿no? Donde Jesús está con María. A mí me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque no quiero dejar la sensación de que nosotros como que estamos sacando a María o que como que María no significa nada para nosotros, no, sino que dijimos que nosotros creemos que en- la mejor madre que fuera posible encontrar debía educar a Jesús para que Jesús cumpliera su misión. Es muy bonita esta parte, nos muestra una relación de madre y de hijo bastante natural, por decirlo de alguna manera, y probablemente así fue. Ojalá les guste y después de la película, de este trocito, estaremos cerrando la presente lección. Yeshua. Yeshua. Red. כן. Luhemne. Hirim Segi. היי, Lemenme. נש חרתיר. Retse Mekal. Paim. Athirde. לרצי מקל קדנה. שוקן אליה, קרסי וואן אליין. לא אוהב דת תתן. Ulal min laitar. מי? La. Here de fodak nistanef. Betramtin ul. Uasul yadayek. A mí me emociona siempre que veo esta parte, ¿no? Jesús haciendo una mesa, heredando la profesión de su padre. Hablan en arameo, que era el lenguaje que se hablaba en los tiempos de Jesús. Y Jesús está como carpintero construyendo una mesa. O sea, acuérdense que los judíos comían recostados sobre un codo y por lo tanto le dice la mesa tan alta porque no comían sentados, digamos, como nosotros. No comían tampoco cluquillas como los japoneses, comían extendidos, como recostados. Por esa razón, cuando Jesús estaba en la casa de Simón el Fariseo, estaba recostado, los pies de Jesús sobresalían por algún lugar hacia algún sector que no estaban precisamente en la mesa, estaban comiendo. Y ahí llegó la mujer a lavarle los pies, porque no estaba sentado, quiere decir, ¿no? No estaba sentado, no se usa, en el mundo oriental no se usaba los asientos. Sí, los romanos lo utilizaban fundamentalmente los romanos ricos, algunos romanos ricos y algunos que habían conocido la experiencia de sentarse de Oriente. Bueno, pero este trozo lo que quiere mostrar es que hay una relación entre Jesús y María claramente, ¿no? Entre el Hijo y su madre, pero eso no hace a María una mujer con un privilegio o una participación definitiva en el ministerio de Jesús.
los credos son los que le dan autoridad a María como mediadora, intercesora y como la Madre de Dios. Los credos. Los credos decíamos que son declaraciones dogmáticas de fe que no tienen que ver con estos tiempos de construcción del Nuevo Testamento. Los credos son símbolos de fe que se aprendían de memoria, ¿no? Como rezos, porque no estaba la palabra escrita, ¿no? Era una literatura pedagógica cristiana, previa a los evangelios. Y estos credos eran enseñados y repartidos por líderes locales. ¿Se acuerda cuando hablamos el domingo pasado de los obispos, no? Y de hecho en el siglo II existía el credo romano y en el siglo VI existía el credo niciano, ¿no? Y en ambos se declaraba, porque era la herejía más común, a la cual había que combatir, este nacimiento especial y milagroso de Jesús. Y ahí aparecía el tema de María, pero no aparece, como les digo, directamente por una cuestión que se pueda defender. Eh, después de esto, en el 431 se habría consolidado la enseñanza respecto a María, Madre de Dios, ¿no? Se entronó la palabra Theotokos, para decir que María era la Madre de Dios. Y entre paréntesis, el concilio de Éfeso también es famoso porque ahí se dio por primera vez la superioridad del obispo de Roma, ¿no? Y se sentó la base de lo que era el pontificado. Y solamente en diciembre, 25 de diciembre de 1931, el Papa Pío XI escribe una encíclica que se llama Lux Veritatis, donde declara la existencia de privilegios marianos y se sientan las bases de dos grandes enseñanzas de la Iglesia Católica que tienen que ver con María, que es la anunciación del ángel, que le da a María un carácter especial, como una criatura especial, y se empieza a desarrollar la idea, que ya venía desde hace tiempo, pero se acepta por la Iglesia Católica como dogma, la idea de la Inmaculada Concepción. Vale decir, se enseña que para que Jesús pudiese encarnarse en María, María no tenía pecado original, no era pecadora, ¿no? Y que su nacimiento había sido milagroso, igual que el nacimiento de Jesús, por eso se llama Inmaculada Concepción, que no tendría un nacimiento sujeto a la ley del pecado como los demás seres humanos, sino que habría nacido sin pecado. Por lo tanto, comienza ya, o sea, recién en el siglo XX, en el año 1931, se sientan las bases de lo que podría ser la actual imagen o figura de María dentro de las creencias católicas. Pero como yo traté de mostrar en este rato, para nosotros la idea de que María sea la Madre de Dios es inaceptable, por cuanto un ser eterno como Dios, todopoderoso y inaprehensible, no puede tener una especie de nacimiento mundano, sino que es mucho más complejo y difícil de explicar, pero en alguna medida la lectura que nos hizo nuestro querido hermano Ramón pone en situación de explicación que Jesús es la palabra, el logos, y como tal se hizo hombre a través de María, se hizo hombre para posteriormente convertirse en el siervo que nos libera de la muerte y nos lleva al cielo. Bueno, que el Señor bendiga esta lección y que provea a cada uno de ustedes de paz y de afianzar la esperanza y que sea una semana de encuentro con el Señor y de nueva experiencia en la vida y la fe. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, queda un rato para que empiece el culto. El culto empieza a las 12, así que quedan cordialmente a conectarse a través de las distintas redes o fórmulas que proporciona la Iglesia para participar de nuestro culto dominical. Que el Señor les bendiga.